basada que la realidad no existe, es decir, no existe de una sola forma. Digamos que la realidad no son solo las cosas. Antes pensábamos que las cosas eran lo que nos conectaba con la realidad y que las cosas manifestaban la existencia de una realidad. Pero en la clase de lunes aprendimos que las cosas no son lo único que constituye una realidad. La realidad son más que meras cosas. La realidad también incluye las ideas, los pensamientos, las actitudes, la cultura, la personalidad, etcétera. Hay elementos que no son naturales, pero que son reales. Son reales porque el ser humano los ha traído a la existencia, como las emociones, ¿correcto? El lenguaje, los conceptos, las definiciones, la cultura, religiones, tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, cosmovisiones, todo eso y más, la tecnología, las técnicas, todo eso el ser humano lo ha traído a la realidad. ¿Correcto? Entonces hay dos elementos fundamentales que constituyen la realidad, que son las cosas físicas y las cosas mentales. Es un mini resumen. ¿Hasta aquí todo claro? Si pueden prender su cámara, porfa, porque me hace sentir menos solito. Todo claro, Estaría profe. genial. Bien. Y vimos, hubo un ejercicio, no sé si recuerden, que les pedí que se sentaran de manera distinta y pregunté por qué obedecen. Ese es el tema que quedó a medias. ¿Por qué obedecemos? Muchos dijeron en esa ocasión, es que tú eres el profesor, tú tienes la autoridad, si tú nos dices que hagamos algo, pues vamos y lo hacemos, ¿no? Y les comenté que efectivamente al momento que tú obedeces mi orden, yo estoy transformando o cambiando tu realidad, porque no se ven las cosas de la misma manera donde tú estabas que donde te moví. Además de que tampoco emocionalmente es lo mismo, porque cuando tú decides dónde sentarte, emocionalmente te sientes seguro porque tú elegiste. Cuando yo te obligo a moverte, quizá emocionalmente ya no te sientas tan seguro, tan segura, porque ya la decisión ya no la tomaste tú, ¿correcto? Aunque esto de no la tomaste tú lo vamos a ver después en el existencialismo. Eh, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué obedeces una autoridad? ¿Quién gusta empezar la participación? ¿Por qué ese día obedeciste a una autoridad a pesar de que tú habías decidido algo antes y cambiaste tu decisión por obedecer la regla de alguien? ¿Quién gusta participar? ¿Por qué obedeciste a una autoridad? Yo creo que porque es que desde chiquitos siempre nos han inculcado eso, que el más grande o el que tiene la autoridad tiene derecho como a decirnos qué hacer. Vamos a poner un ejemplo, Benedita. Gracias por participar. Imagínate que la orden la hubieras dado tú. ¿Te hubieran hecho caso? ¿O mínimo hubieran preguntado por qué? ¿O crees que habría gente que no te hubiera hecho caso? Yo creo ¿De qué que sirve? alguien Ajá. no me hubiera Sí, hecho. adelante. ¿Alguno nada más? Mm, yo creo que la mayoría no me hubiera hecho caso. Algunos siento que me hubieran preguntado que por qué, pero la Y mayoría no si, me hubieran hecho caso. exacto. Y a mí ni siquiera me preguntaron por qué. ¿Por qué a mí no me preguntaron? Porque asumieron que yo era una autoridad, ¿correcto? ¿Qué tengo yo en este ejemplo que Brenda no tiene? Y no se vale decir autoridad, es otra palabra, más pequeñita de 5 letras. Y empieza con P, de perro. ¿Qué es lo que yo tengo que Brenda no tiene en el salón de clases? Poder. Exacto. El poder es lo que me permite a mí transformar tu realidad. En conclusión, la realidad es transformada por las personas que tienen el poder. Eso, por favor, anótenlo porque es fundamental en una teoría sociocognitiva y obviamente lo vas a manifestar en una consultoría o en una terapia, ¿correcto? Las personas que transforman la realidad son las personas que tienen el poder. ¿Qué es un poder? Bueno, poder ser y poder hacer. A diferencia de Brenda, yo los puedo reprobar. A diferencia de Brenda, yo los puedo castigar. A diferencia de Brenda, yo les puedo echar incluso a perder hasta su carrera. Eso significa que ahí hay un poder. Entonces, las personas que tienen el poder son los que transforman la realidad. Dudas aquí, comentarios, los escucho. Si veo que se quedan callados, pues prosigo, dígame. Sin dudas. Perfecto, muchas gracias. Entonces,
¿Cómo llegamos al poder? Ahora es la siguiente pregunta. ¿Cómo llego al poder para transformar la realidad? Porque es evidente que el ser humano es el único animal que transforma la realidad. Lo platicamos también el lunes. Ya había una realidad antes que el ser humano apareciera, pero con la aparición del humano, la realidad es transformada. Por lo tanto, se crea una relación de simbiosis. Transformo la realidad y la realidad me transforma. El ser humano forma parte de esa simbiosis porque está más conectado a la realidad que las demás especies. Los demás animales no están tan conectados a la realidad como nosotros. De hecho, estamos conectados a la realidad a un nivel tan profundo que, como te decía, la transformas, te transformas a ti. Te transformas a ti, transformas a la realidad. ¿Correcto? Eh, todos maduramos, a cierto nivel biológico maduramos con la edad. Quizá a un nivel cultural, emocional, no. Pero sí es cierto que el cerebro, como un órgano, va madurando con la edad y tus ideas, aunque no seas una persona inteligente, culta, sabia, profunda, sí notas que ya no piensas igual. Esto es evidente porque el cerebro también tiene cierto nivel de maduración, ¿correcto? Entonces, esto te permite ver cómo al momento que tu cerebro cambia, ves la realidad diferente. Y al momento que ves la realidad diferente, te comportas diferente y la transformas para los demás. ¿Cómo llegamos al poder entonces? Hay dos formas básicas de poder, el poder físico y el poder intelectual, ¿no? Obviamente habrá más tipos de poder, pero quiero concentrarme en el segundo, en el intelectual. Tú puedes decir, bueno, yo puedo ejercer poder a través de lo físico. Por ejemplo, en el caso de Brenda, que nadie le hacía caso, Brenda puede empezar a ofenderlos, ¿no? Ser una agresión, no física, pero una agresión. Puede empezar a amenazarlos, puede empezar a hacer mil cosas para que le obedezcan y posiblemente lo logre. Eso sería una especie de poder, ¿correcto? Pero ¿cuál creen que es el poder intelectual? El que no tiene que ver con violencia. ¿Cuál se les ocurre que es? ¿Podría ser que usted ya tiene el conocimiento? O sea, ya tiene todo. Conocimiento. Adelante, termina tu idea. Vas muy bien. Ah, no, era eso, nada más. Exacto, el conocimiento. ¿No han escuchado la frase el conocimiento es poder? Pues es muy cierto. Entonces, cuando tú tienes un conocimiento, tienes poder. Miren, para mí, a mis 44 años, de repente, y lo digo con todo respeto, las ideas o las opiniones que llegan a tener ustedes, mis alumnos o gente joven, me parecen muy tiernas, ¿no? Cuando ustedes a veces me dicen, no, profe, yo voy a hacer esto, es que yo creo que la vida es así, o empiezan cuando yo me case, voy a ser así, 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 o yo no que voy a casar, porque bla, 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 bla. Todo ese tipo de ideas me parecen muy tiernas porque dices, te falta un montón de cosas por aprender, por vivir, y tú ya das por hecho que ya sabes ciertas cosas, ¿no? ¿A qué voy con esto? ¿Qué tiene que ver esto con el poder intelectual? Que el hecho de que yo ya haya vivido más, el hecho de que tenga más experiencias, el hecho de que tenga más conocimientos, me permite estar en un nivel por encima de ti, porque los errores que tú vas a cometer, yo ya los cometí, ya aprendí de ellos, ya estoy en otro nivel. Y a ti te pasa también con la gente más joven que tú. Seguramente si tienes hermanitos, primitos, sobrinitos o amigos menores, vas a ver que a veces sus ideas se te hacen bien tiernas. Dices, bien ingenuas. Ustedes, por ejemplo, llegan a ser muy ingenuos. Llegan a creer que no pasa nada. Llegan a creer que al rato lo resolvemos. Vemos cómo. O todavía creen que pedir perdón es la mejor forma de resolver las cosas, ¿no? Ya cuando vas creciendo vas viendo que no basta pedir perdón, hay que reparar el daño. Entonces, cuando tú tienes más conocimiento, sí adquieres una autoridad ante los demás. Ahora vamos a suponer que tú a tus veintitantos, suponiendo que es el promedio de edad de ustedes, encuentran personas mayores de cuarenta y tantos sin conocimiento, con todavía unas ideas muy tiernas, muy ingenuas. ¿Tú consideras a esta persona como alguien que tiene un poder sobre ti o al contrario? Tú dime, ¿crees que las Al personas, contrario. ¿verdad que sí? Si tú juzgas al otro como que no tiene conocimientos, inmediatamente para ti ya no tiene autoridad sobre ti, ¿cierto? Tiene que haber una especie de aprobación de tu parte, aceptación del conocimiento del otro para que obedezcas. Hablo de poder intelectual, obviamente no estoy hablando del poder físico. Hay personas que dicen, no, pues mis padres no saben nada, pero pues son los que pagan, son los que me mantienen. Ese es otro tipo de poder, poder económico. Pero ahorita estamos en el intelectual. Ahora, ¿por qué están estudiando ustedes?
¿Por qué? ¿Qué caso tiene ir a la universidad? ¿Qué caso tiene tener una carrera? Porque a lo mejor algunos pueden estar pensando que esta no es la carrera que querían, quizá todavía están dudando de si deberían de cambiarse. Pero independientemente de la carrera que elijas, todas tienen algo en común. ¿Qué creen que tengan todas las carreras en común? ¿Cuál crees que es el sentido de estudiar, tomando en cuenta todo lo que he venido platicándote hasta ahorita? ¿Cuál es tu Adquirir conclusión? conocimientos Adquirir conocimientos, Dayana, tú misma, por favor. Y ese conocimiento que estás adquiriendo, ¿para qué lo quieres? para desenvolverlo en mi vida, o sea, No, 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 en no, mis planes, no. Toma en cuenta, ¿cuál es el tema con el que iniciamos esta clase? psicoanálisis. No, Ah, no, todavía no llegamos realidad. al psicoanálisis. Estamos terminando el tema de la realidad y dijimos que la realidad la transforma quien tiene qué. Poder. Exacto. Entonces, tú estás yendo a la universidad para conseguir algo. ¿Qué es lo que qué es lo que vas a conseguir estudiando? Poder intelectual. Exacto. Poder intelectual, claro. Y no solo intelectual en sí mismo, intelectual no ético. ¿Qué quiere decir no ético? Todo el aparato emocional, ¿de acuerdo? Que vamos a ver más adelante con el psicoanálisis, que tiene otro nombre. Cuando tú tienes un conocimiento, fíjate, no cuando pasas materias, no cuando tienes un título, cuando realmente tienes un conocimiento, cuando de verdad aprendes, ya no te dejas engañar tan fácil. De hecho, es más fácil que tú engañes y manipules a los demás que lo hagan contigo. Entonces, ese es el poder que adquieres a través de la educación y no necesitas ir a la universidad. Hay personas que sin tener títulos universitarios, pero gracias a su inteligencia y a su conciencia, tienen conocimientos muy grandes. Tenemos el caso, ayer comentaba en el programa de los martes, que hubo una persona que la regresaron de la escuela, le dijeron, dale esta carta a tu mamá, por favor. El niño le da la carta a la mamá y la mamá empieza a llorar leyendo la carta y le dice, hijo, la carta dice que eres un genio y que a partir de hoy yo te voy a educar porque la escuela no está diseñada para genios. Ese niño efectivamente se vuelve un genio. Ese niño leyó todo lo que se podía leer hasta los 14, 15 años. Es un genio, le debemos muchísimo gracias a él. Y cuando muere su madre, este adulto ya, revisando las cosas de la mamá, encuentra la carta, la lee por primera vez y ya entendió por qué su mamá lloró. Resulta que la carta no decía que era un genio. La carta decía, su hijo es un estúpido porque no sabe leer, tiene retraso, por favor, ya no lo mande a la escuela. La mamá le mintió para que el niño no se sintiera mal. Curiosamente, la mamá tenía razón y el niño era un genio. El niño del que te estoy hablando, es Tomás Alva Edison. Edison no sabía leer, o bueno, no leía tan bien, pero la idea de que era un genio transformó su realidad, se puso a leer, se puso a practicar y logró llegar al nivel que todos sabemos, ¿correcto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con el poder? ¿Quién me quiere compartir su opinión? Pues creo que es lo que estábamos hablando ahorita al principio y el día que estuvimos en cámara GESEL, que uno la realidad lo transforma. Quizás la realidad para la mamá era otra, que por eso se puso a llorar, Ujú. y para él la respuesta de su mamá fue distinta y le hizo creer esa realidad. Claro, él no conocía la carta. Él conocía lo que la mamá le dijo de la carta y ese conocimiento a él le dio poder, porque él conocía que era un genio, porque le creyó a la mamá. Y esa idea transformó su realidad, lo hizo sentir en poder intelectual. La mamá tenía el conocimiento de la carta, pero le vendió otro, porque la mamá conocía que realmente el amor de madre tiene que ser superior a la interpretación de una maestra. No se fue a pelear con la escuela como muchas mamás harían ahorita, a reclamar, ¿y por qué le dicen a mi hijo retrasado? No, la mamá simplemente dijo, esto no voy a exhibirte. Imagínate que la mamá hubiera ido a la dirección con el niño, le digo, a ver, vente, vente, Tomás, vamos a hablar con tu directora. A ver, maestra, ¿por qué se le ocurre decir? El niño hubiera escuchado los argumentos de la mamá, hubiera escuchado los argumentos de la dirección, ¿qué conocimiento tendría él? ¿A quién le daría más peso? ¿A la mamá que se está peleando o a las autoridades que están diciendo que él está retrasado porque no sabe leer? ¿A quién le hubiera hecho caso A los- más?
¿A quién? Autoridades. A las autoridades, porque las autoridades darían evidencias. Dirían, pues es que no lee, es que tarda mucho en terminar una lectura, es que se retrasa. Al momento que le hubieran dado evidencias, el niño hubiera hecho caso más a las autoridades, ¿correcto? Entonces, si te fijas, quien tiene poder transforma la realidad. Y si tú estás estudiando, es para que tú transformes la realidad. La sociedad espera eso de ustedes. De todos los licenciados estamos esperando que ustedes transformen la realidad, porque son los que saben, porque son los que conocen. Entonces, imagínate ir a la universidad y no aprender. Se imagina ir a la universidad y solo perder el tiempo. Entonces, ¿vas a tener poder? ¿Qué ocurre cuando yo no ejerzo mi poder? ¿Termino trabajando o termino obedeciendo al poder de los demás? ¿Cierto o falso? Ustedes díganme. Cierto. ¿Quién va a transformar tu realidad? Sí, Nosotros Luz, mismos. adelante. Ya luego checas la grabación. Efectivamente, si tú no luchas por manifestar tu poder, tu vida va a ser controlada y manifestada por el poder de los demás. Eso que te quede muy claro. Tú no vas a la escuela solo para tener un título. Tú vas a la escuela para crecer, para madurar, para desarrollarte, para volverte una persona productiva. El poder solo se alcanza a través de la verdad y del bien. La verdad a través de la educación y el bien a través del trabajo. Y para que tú te eduques y trabajes, necesitas ir a la universidad. La universidad no existe nada más porque sí. La universidad no nació como negocio. La universidad nació en la Edad Media por filósofos que tenían como objetivo recuperar la idea de la educación griega clásica y era precisamente para eso, para formar a los próximos transformadores de la realidad. Yo se los he dicho en clases, la psicología como una realidad en sí misma necesita ser transformada ya. Urge darle una manita de gato a la psicología y la tienen que hacer ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son los que tienen el conocimiento. No sé si haya quedado claro esto de las relaciones de poder y cómo afecta a la transformación de la realidad. ¿Tienen alguna duda o comentario? Cero dudas. Perfecto. Voy entonces a compartirles. No estoy en mi computadora, entonces voy a ver si se comparte bien en el iPad. Voy a compartirles el tema de psicoanálisis que espero genere mucha discusión. Compartir pantalla, aquí está. Bien, sí se está viendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, se me perdió. Aquí está. ¿Sí están viendo esa presentación? Sí. Perfecto. Entonces vamos a entrar a un tema muy polémico, psicoanálisis. ¿Alguien de aquí tiene alguna idea de o algún conocimiento de cómo nació? O sea, ¿cuál es la historia de Freud? ¿Alguien tiene algún dato por ahí? No lo googleen porque eso nos quita mucho tiempo, solamente algo que tú tengas algún dato por ahí. Por favor, compártelo. Ok. Freud fue el padre del psicoanálisis y él es, ¿cómo se dice? El psicoanálisis se basaba más que nada en analizar, como es el análisis, al paciente a través de ciertas interacciones, ya sean sueños, interpretaciones, ¿Eso se observaciones. hacía antes, Dayana? ¿No sabes si antes de Freud ya se hacía? Ah, creo que sí se hacían antes. Entonces, ¿cuál fue la aportación real del psicoanálisis? Eso lo vamos a ver el día de hoy, ¿sale? Para que tomen en cuenta esto. Siempre que entremos a un tema nuevo, no se vayan con la pura definición. Siempre tienen que estar haciendo una comparación entre las definiciones pasadas y la actual. Por ejemplo, ya debes de tener alguna definición de lo que es el conductismo, ya debes de tener definición de lo que es el cognitivismo y ahora vamos a tener la definición de psicoanálisis y siempre tienes que estar comparando las tres. Y luego que vengan las demás las vas comparando. ¿Por qué? Porque no se trata de memorizar, se trata de entender cuáles son los puntos que tienen en común todos los paradigmas y cuáles son realmente las diferencias. ¿De acuerdo? Bien, ¿algún otro dato que tengas, Dayana?
¿O que recuerdes o alguien más? Pues sí. Bueno, si gusta Adelante. alguien más, si no, pues seguir yo. Pues Freud nos habla más que nada sobre que la persona o el ser es autodestructiva y Ujú. busca tratar de complacer, bueno, busca tratar de complacer o darse placer a través de ciertas cosas, acciones, no específicamente tienen que ser sexuales. Ujú. Aunque para él la sexualidad es fundamental, pero lo vamos a ver más adelante. Excelente, Dayana, muchas gracias. Pero vámonos un poco más atrás. Vamos a hablar de quién era Freud. Eh, los que ya están en el grupo de paradigmas de Facebook pueden checar que en la pestaña de archivos subí, me parece, 3 y subí 2 libros. Uno se llama Freud para principiantes y el otro Psicoanálisis para principiantes. Disculpen la poca calidad de los escaneos. Los escaneé hace muchos años, entonces, pues no, se ve como fotocopia. Chéquenlo porque son libros muy fáciles de leer, muy sencillos, con ideas muy concretas y más o menos para que tengan una idea del psicoanálisis. Bueno, seguimos. Imagínate que Freud era un joven judío que quería estudiar medicina, pero él le tenía una especie de aversión a la sangre. Entonces, pues él no podía estudiar medicina si no soporta ver sangre. Entonces, durante mucho tiempo, él estuvo debatiendo entre cómo curo, cómo sano, si me da miedo ser médico. Entonces él tenía que encontrar otra forma de curar, pero para eso tenía que él encontrar primero otra fuente de enfermedad. A ver, esto que les quede bien claro. No se trata de ver a Freud como alguien que simplemente dijo, pues voy a buscar otra forma de curar ya. No, no es tan fácil. Primero, cuando tú quieres iniciar un tratamiento nuevo, cuando quieres iniciar una psicoterapia nueva, revolucionaria, distinta, lo primero que debes de identificar es cuáles son los padecimientos que vas a tratar. Después revisar cuál es el origen de esos padecimientos. Por ejemplo, cuando la gente me pregunta que si yo doy consulta psicológica, le digo, no, doy consulta filosófica. Y me dicen, no, yo creo que es bastante normal que pregunten, oye, ¿cuál es la diferencia? Bueno, para empezar, el origen. Mientras que la psicología puede tener sobre los trastornos mentales un origen somático, yo creo que el origen de las enfermedades filosóficas son del lenguaje. Si te fijan, al momento que determino otro origen, es donde yo epistémicamente hablando puedo o no intervenir en un tratamiento. Si tengo un paciente cuyo padecimiento mental, el origen es físico y no mental, entonces yo no lo debo de tratar, porque la filosofía no trata trastornos físicos, solo trastornos del lenguaje. ¿Queda clara esta parte? Una vez que identificas cuáles son los trastornos que vas a tratar, investiga cuál es el origen para ver si realmente tu preparación teórica te va a permitir atender ese origen. Y ya en último lugar, pues empiezas a hacer los tratamientos. De ese modo, Freud también tenía que determinar cuáles son los padecimientos que él puede curar sin ser médico. Bueno, en el término clásico de médico, ¿no? De médico cirujano. Entonces él empezó a apostar por enfermedades mentales cuyo origen no fuera físico. Esto, por favor, que les quede muy claro. A ver, vamos a hacer una especie como que de repaso a las primeras dos. No lo dije como tal en clase, pero yo espero que ya con lo que hemos visto tú seas capaz de interpretar la respuesta. Según el conductismo, ¿cuál sería el origen de un trastorno? ¿Quién gusta participar? El condicionamiento, El condicionamiento ya es el fenómeno, pero ¿qué produce ese condicionamiento? ¿Cuál es el origen del condicionamiento? ¿Vas bien, eh? La conducta, So, volvemos a lo mismo. ¿Y qué modifica la conducta? ¿Qué origina cambios en la conducta? ¿De dónde viene cuál el es el deseo de origen? hacer algo, ¿El deseo? ¿Tu deseo o el deseo de alguien placer, más? ¿Quién, quién te condiciona? ¿Tú te condicionas o eres condicionada por los demás? la sociedad El lo ambiente. condiciona. Sí, ¿verdad? Hablamos hace rato de las relaciones de poder. La gente que tiene poder sobre ti te condiciona. ¿O estoy mintiendo? Reflexiónalo y dime si están de acuerdo. Ya sea que el poder sea real o sea un poder imaginario. Por ejemplo, si te fijas, la mayoría de ustedes ya son mayores de edad. De hecho, pues ya deben de ser todos mayores de edad. En teoría, legalmente, tus padres ya no tienen poder sobre ti.
Pero estoy seguro que muchos de ustedes le siguen dando a los padres el poder de decidir a qué hora llegar, con quién salir o incluso hasta con qué pareja andar. ¿Me equivoco? Sabes de gente así, ¿verdad? Que ya es mayor de edad, pero sigue obedeciendo a los padres, ¿correcto? ¿Ese poder que Sí. tienen los padres sobre ellos es real o es imaginario? ¿Realmente tienen ese poder? Uno les da el poder Correcto. Entonces, ese es un ejemplo de que no todos los poderes son reales. A veces los poderes no existen, tú se los das, ¿correcto? Entonces, correcto. lo que condiciona al sujeto es una relación de poder. La persona que para ti tiene poder es quien te condiciona. Entonces, ¿cuál es el origen de un trastorno conductual? ¿Físico o social? Social. Perfecto. Esto lo podemos debatir, lo podemos discutir. Si de aquí al lunes alguien, por favor, pónganse a leer, pónganse a estudiar, no se queden solo con lo que los profesores te decimos. Recuerden, piensen por ustedes mismos la máxima de la filosofía, ¿sale? Sapere aude, que significa atrévete a pensar. Seguimos. ¿Y cuál es el origen de un trastorno cognitivo? ¿Por qué no aprendemos bien? ¿Aquí crees también que la sociedad es la que nos enseña mal y nos mete ideas ¿Será, equivocadas? será que son las bases del conocimiento que adquirimos y nosotros no las negamos, solamente las aceptamos por parte? Excelente. Sí, claro. El hecho de que yo acepte todo sin discriminar, pues obviamente me puede generar un trastorno educativo, ¿no? Pero también es posible que sea físico. ¿Creen que sí tengamos, que no todos tengan el mismo cerebro, que haya cerebros, pues que no aprenden? ¿Qué opinan? ¿Será también que lo físico afecta? Técnicamente, sí es físico, porque Ujú, nuestro desarrollo nosotros vamos adquiriendo capacidades que nos ujú. van a ayudar a desarrollar nuestro cerebro. Entonces, técnicamente no todos nos desarrollamos de la misma manera a través de los conocimientos que adquirimos y desarrollamos. Claro, también tiene que ver nutrición, ¿no? La alimentación, hidratación, tiempos de sueño, factores genéticos. Entonces el cognitivismo ya se vuelve un poquito más complejo, porque entonces el trastorno mental en el conductismo, si tú tienes un trastorno mental físico, el conductismo no lo puede curar. ¿Tú crees que si tienes un auténtico pervertido, real, ya te diste cuenta que es un pervertido? Para los que andan un poquito perdidos, les recuerdo que perverso es aquella persona que sabe que está mal lo que hace, sabe que va a que va a provocar un daño y de todos modos lo hace. O sea, eso es lo que se llama en psicoterapia un perverso. Es decir, él no tiene un problema de conocimiento, él sabe bien lo que está haciendo. Tampoco tiene un problema de visión futura, sabe perfectamente el daño que va a causar y de todos modos lo hace. ¿De acuerdo? Eso es lo que la sociedad considera una persona peligrosa. ¿Vamos bien? Entonces, suponiendo que tuvieras un auténtico pervertido, ¿crees que lo puedes recondicionar? Porque lo intentaron, ¿eh? El conductismo intentó dar electrochoques, intentó baños con agua fría, intentó, no sé qué otros ejemplos tengas tú, pero intentaron de manera física, bueno, las famosas lobotomías, intentaron ver si físicamente pueden curar un Yo trastorno creo, clínico. Ajá, creo que no se podría porque esta persona pues está consciente de lo que hace, entonces correcto. no sería como un problema, más bien el problema es aquí que pues esa es su manera de pensar, que aunque daña a la sociedad de todas maneras, esa persona está consciente de lo que hace. Correcto. Entonces el conductismo no es físico, ¿correcto? Yo pienso lo contrario, Adelante. porque hay casos, y están estudiados y escritos, en el que un perverso está pues en un estado de manicomio en el que según decide ser curado, o se tiene como la iniciativa de curar a esas personas en proyectos y condicionan a la persona de tal manera que algo que a él le causaba placer y que es comúnmente para él, en el momento en el que va a hacer la acción para
cometer sus adversidades, sus actos, él tiene un condicionamiento que le da asco, miedo, temor, sudor o algo que le da inconformidad y puede cambiar ese acto porque ya está condicionado a que le causó un daño más grande y ya no los comete. Pues yo tengo otros datos, Dayana. Al contrario, se demostró que muchos de esos pacientes estaban fingiendo. Y en cuanto fueron liberados volvieron a cometer el acto perverso, porque la perversión está en tu ADN. O sea, la gente que nace perversa no se hace perversa. El conductismo solo puede cambiar los hábitos. Lo que se hace se puede cambiar. Lo que se nace, mira, lo intentaron con la homosexualidad hasta 1980 y algo, según el DSM-2, la homosexualidad era una enfermedad, era una desviación, era una especie de perversión. Los violadores son una especie de perversión, shalala, y se les intentó de 1000 formas cambiar la homosexualidad y no pudieron. Pero muchos fingían, sí, ya, pues ya, soy hetero, ya déjenme en paz. Y listo. Pero obviamente no desaparecía el deseo o la atracción por el mismo género, por el mismo sexo. Entonces, no, también es posible falsear esos datos. En cambio, el cognitivismo supone que si la persona tiene defectos de aprendizaje a nivel fisiológico, pues para eso tenemos neurólogos, para eso tenemos psiquiatras. También el psiquiatra se encarga del perverso. El psicólogo y el psicoanalista y el filósofo no pueden tratar perversos. Y eso no lo digo yo, lo dicen ¿cómo se dice? Lo dicen las autoridades epistémicas. La perversión solo se trata con psiquiatría y no se cura, se trata. Porque a nivel fisiológico los mantienes dopados, los mantienes tranquilos, pero si la perversión no es una cuestión de aprendizaje ni de problemas emocionales, ¿cómo curas a alguien que nace perverso? O sea, tendrías que cambiar su ADN. Es como decir, quiero curar a alguien de su color moreno. ¿Cómo? ¿Aplicas la de Michael Jackson? Pero según el psicoanálisis, ¿cuál es el origen de una enfermedad? Según el psicoanálisis, ¿es físico? ¿Qué origina un trastorno psicoanalítico? ¿Qué se les ocurre? Mental. La mente. ¿Pero cuál es el origen del trastorno mental? ¿Qué provoca ese trastorno? ¿Crees que también sea físico, que nacemos trastornados, o que la sociedad nos trastorna? Va a haber casos al igual que hay trastornados, perdón por la palabra, y No es- la sociedad los trastorna. Pero ¿cuáles son los que el psicoanálisis debe tratar? ¿Los físicos o los sociales? Los Sociales. sociales. Los sociales, pero había un problema. ¿Cómo nosotros vamos a poder usar la palabra social si ya el sociocognitivismo o, bueno, como vimos con Vygotsky, ¿no? La teoría sociocultural, que por cierto era muy socialista, era muy rusa, ¿cómo podemos nosotros diferenciarnos de eso? Necesitamos un origen que no sea social, pero que sí haga referencia a lo social. ¿Qué palabra puedes sustituir a social? ¿Por qué otra palabra lo puedes sustituir? Empieza con C. Cultural. Cultural. Así es. Entonces, para Freud, no es que la sociedad nos reprima causándonos un daño emocional, es la cultura la que enferma. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la diferencia entre social y cultural? Ya lo vimos con Vygotsky, ¿no? Los sociales son las interacciones pequeñas, las interacciones comunes o vulgares, mientras que la cultura son las interacciones cultas o artísticas. En otras palabras, pintar no es una actividad social, es una actividad cultural. Estudiar en la universidad no es una acción social, es una acción cultural. Acción social educativa sería, pues no sé, reunirte con tus amigos a estudiar. Ahí sí es una acción social, porque no hay una autoridad, no hay ahí entre todos participan. Pero una vez que hay una autoridad que tiene el conocimiento, bla, 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 entonces ya se vuelve algo cultural. ¿Sale? No sé si hasta aquí haya dudas. Bueno, seguimos entonces. Freud decía
que entonces los padecimientos que él iba a atender tenían un origen cultural. La cultura te enferma. Por lo tanto, él puede curar trastornos culturales que tienen manifestaciones físicas e inició con la histeria. Él reconoció que la histeria era una enfermedad exclusiva de la mujer, por eso está en femenino. Y mientras que los psicólogos anteriores a él habían definido la histeria como un trastorno al nivel de locura, él demostró que no, que era el machismo el que provocaba la histeria femenina, porque la mujer, al no tener una liberación sexual, al no tener orgasmos, su cuerpo reaccionaba de manera adversa, anómala, provocando histeria. Y eso es fácil de entender, porque a la fecha, cuando vemos una persona amargada, y ya esto es hombres y mujeres, siempre hacemos el típico comentario, ¿no? De que pues, le falta que le den. ¿Por qué? Porque la represión sexual provoca trastornos emocionales. Y no le creyeron a Freud. Obviamente no le creyeron y él tuvo que hacer todo, dedicar su vida a explicar. Por eso muchos piensan en Freud y piensan en teorías sexuales. No es que Freud dijera que todo gira en torno al sexo, es que fue su inicio, el origen de su investigación y obviamente fue a lo que le dedicó muchísimo. Y ese primer inicio le llevó a ver cuántos problemas emocionales tenemos por problemas sexuales. Cuando doy la clase de ser humano y cuando llega el momento de hablar del amor eros, siempre les digo a mis estudiantes, el amor es un proceso que debe de iniciar por una amistad, después de la amistad sigue el romance y hasta que el romance está firme, puedes incluir al sexo, porque la sexualidad complica las cosas en mentes culturalmente dañadas. El sexo complica las cosas. Muchos me preguntan, profe, ¿por qué la gente ya no se compromete? ¿Por qué ahora todo es sexo, 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 sexo? Pues por eso, porque son niños que toman el sexo como algo divertido y no se dan cuenta de que esto va a tener repercusiones emocionales en el futuro. Y el primer daño emocional es el miedo a compromiso, ¿vale? Entonces, para Freud era muy importante ver si hay otro tipo de enfermedades mentales de otro origen, no físico, no cognitivo. Y entonces él empezó a tratar su teoría del análisis. Efectivamente se llama análisis porque el análisis lo que hace es dividir un todo en partes. Entonces él dijo, ¿qué tal si no nos concentramos como los conductistas en los estímulos? ¿Qué tal si no nos concentramos como los cognitivistas en cómo aprendo? ¿Qué tal si nos concentramos en cómo está estructurada la mente? Eso fue revolucionario. ¿Puedes creer que antes de él nadie se había preguntado cómo está estructurada la mente? La mente tiene elementos, tiene componentes. Y eso es el psicoanálisis. Vamos a analizar la mente. Y analizando la mente, pues vamos a ver qué padecimientos produce y entonces ver qué tratamientos podemos aplicar. Hasta aquí, ¿queda claro lo que significa el término psicoanálisis y cuál fue su origen teórico? ¿O tienen dudas o tienen algún otro dato que quieran compartir? Se vale llevar la contraria al profe, ¿eh? No hay problema. ¿Nos puede dar en resumen y en pocas palabras? Claro, el psicoanálisis propone que hay un tipo de enfermedades mentales provocadas por una cultura y que la mejor forma de resolver este padecimiento, este trastorno, es analizando los componentes de la mente. Y ya, yo creo que no sé si están de acuerdo con mi resumen, ¿eh? Joven, o dejé algo fuera. Profe, en conclusión, serían las enfermedades que son mentales. O sea, Hay unas mentales, ajá, que su origen es físico, hay otras que su origen es conductual, pero habrá otras que su origen sea cultural. ok. ¿Cuál será la diferencia entre social, conductual y cultural psicoanalítico? Cuando piensas en sociedad, piensas en personas o piensas en ideas? En ideas. Social, cuando tú Ideas. dices social, piensas en ideas y no en personas. Vamos a hacer Yo un ejemplo. ¿Quién compone generalmente, una sociedad? Personas y cultural ideas. Exacto. Mientras que un conductista social diría, las personas
cuya sociedad, en las sociedades en las que te mueves son las que te condicionan. Un ejemplo, cuando eres niño, formas parte de una primera sociedad llamada familia. Son los primeros que te condicionan, ¿correcto? Pero son personas claras. Si yo te digo sociedad, piensas en personas, evidentemente. Familia, amigos, pareja, profesores, compañeros, piensas en grupos. Pero cuando hablamos de cultura, híjole, no podemos hablar de grupos. La cultura es enorme, abarca mucho más que un grupo. Por ejemplo, el Día de Muertos no es algo social, no es para un grupo de personas. Técnicamente es para todo México, ¿correcto? Y creo que por ahí hay más países que también lo empiezan a celebrar. Tú puedes ver mexicanos fuera fuera del país que siguen celebrando el Día de Muertos en el país donde estén. Eso ya no es social, ya no estás pensando en personas, estás pensando en que esto ya invadió a todos, ¿correcto? Por eso si tú dices, no, yo no celebro el Día de Muertos, prácticamente estás negando pertenecer a esa cultura. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, para Freud hay ciertas enfermedades mentales o padecimientos o trastornos, está correcta la palabra trastorno, cuyo origen no es físico ni es social, es cultural. No es que una persona en concreto te haya dado una mala idea, es que tu cultura está llena de malas ideas. ¿Queda clara la diferencia entre social y cultural y la implicación que tiene en el psicoanálisis? Esa es la primera parte. ¿De dónde viene el trastorno mental psicoanalítico? De la cultura. No de un grupo de personas, de la cultura, que obviamente se manifiesta de manera social. Pero para Freud la sociedad realmente también está enferma. ¿Por qué crees que Freud diría que la sociedad también está enferma? Mientras que para uno la sociedad enferma, para Freud es no, la sociedad ya está enferma. ¿Por qué? Porque son ideas que nosotros ya venimos cargando desde hace generaciones pasadas y nosotros las aceptamos como tales, que estaban bien. Claro, porque la diferencia entre social y cultural es que la cultura tiene tradiciones y las sociedades no. El Día de Muertos no es una tradición social, es una tradición cultural, porque incluso define tu propia personalidad como mexicano. Mientras que si hablamos en sociedad, no hablamos de tradiciones, hablamos de hábitos, ¿va? Entonces, para Freud las sociedades están enfermas porque las sociedades las componen personas que están enfermas y la sociedad está enferma porque la cultura las enferma, ¿va? Entonces, para Freud, llegar a la sociedad era como limitante. Tenemos que ir más allá, ir al origen, pues el origen es cultural. Y obviamente, para Freud, Freud tenía que ofrecer una alternativa. Oye, ¿cómo vamos a resolver esto? Dijo Freud, pues analizando la mente. Analizando no cómo aprendemos, sino cómo está constituida la mente. Y esa es una crítica al cognitivismo, porque el cognitivista ya crece o ya se desarrolla pensando que existe un aparato mental que conoce. Y entonces únicamente se va a los procedimientos, al proceso mental. Dice Freud, pero ni siquiera sabemos cómo está constituida la mente. Es como el que cree que, imagínate que la mente fuera tu carro. Un cognitivista diría, pues aprende a manejar. Un psicoanalítico diría, aprende a reparar el carro, aprende a ver dónde está el motor, dónde está el tanque de gasolina, dónde está aprende no solo a manejarlo, sino a cómo está diseñado un auto. Entonces, si te fijas, el psicoanalista es muy ambicioso porque va más allá de lo que habían ido los conductistas y los cognitivistas. Hasta aquí queda claro porque no hemos pasado de la pantalla de inicio. Eso está padre, ¿no? Creo que está interesante el psicoanálisis, aunque luego lo vamos a criticar más adelante. ¿Dudas hasta aquí? No sé si quedó claro el mini resumen. Sí, quedó claro. Bueno, y si no, pues lo vamos a seguir discutiendo el lunes. Esto no se acaba hoy. Vámonos con la siguiente diapositiva. Mira qué bonita. Ah, pues ya di la introducción. Así que vámonos a enfermedades mentales. En resumen, ¿qué es una enfermedad mental? ¿Qué es la palabra enfermedad? Vamos a iniciar por ahí. Yo hace rato dijo Dayana, ay, perdón por decir trastorno, como que nos da cierto miedo usar palabras como enfermo mental, trastornado, perverso, loco. A ver, pues van a ser ustedes psicólogos, tienen que perder el miedo a usar las palabras como son. ¿Qué es una enfermedad? ¿Las enfermedades solo son físicas o sí habrá enfermedades no físicas?
enfermedades mentales. Y cuando digo mente, no me refiero a cerebro. Por favor, aquí ya olvídense de que cerebro es igual a mente. Capaz que la mente está en el estómago, no sabemos. Capaz que la mente está en todo el cuerpo, ¿no? Como dicen los cristianos, es un alma. La pregunta es esta. ¿Solo se puede enfermar el cuerpo o también la mente se puede enfermar? También la mente. Ok, entonces, ¿qué es una enfermedad? ¿Cuál es la definición de enfermedad que conocen? La que traen ustedes, ¿eh? No lo googleen porque nos quita tiempo. Así, lluvia de ideas. ¿Qué entiendes por enfermedad? Pues Te voy es a poner un ejemplo. ¿Perdón? pues, así alguna idea, pues, que te causa daño, que, ajá, sí, no, me olvido. Sí, pero no me gustó Trastorno. tu definición. Perdón, primero déjame le contesto al compañero porque hay cosas que te hacen daño y te sirven. Y eso no significa que estés enfermo. Hay enfermedades que no duelen. No sientes el dolor. Y ahí están. No. ¿Qué ibas a comentar, compañera? Es un trastorno de la salud. Trastorno, bien. ¿Y qué tenemos por trastorno? ¿Por qué decimos que algo está trastornado? Puede ser orgánicamente o no orgánicamente tenga una falla. Falla. Vamos a usar términos como un desequilibrio, ¿va? Un ejemplo. Hace rato hablamos de la sociedad y la cultura que enferma. Imagínate, por favor, usen su imaginación. Imagínense que están en un salón de clases y de repente alguien grita del fondo, me robaron el celular. Antes de que esa persona gritara, tú estabas tranquilo, tranquila, ¿correcto? Estás poniendo atención a la clase, estás viendo tu teléfono y de repente alguien grita, me robaron el celular. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando escuchas eso? Lo primero que van Agarré a el hacer, tuyo. exacto, vas a decir, ¿y el mío? Ah, aquí está. Lo primero que vas a hacer es ver si el tuyo está. No te importa que le robaba el celular al compañero. Primero el mío. Y después, ¿qué emoción empiezas a sentir? ¿Alegría? ¿O empiezas a sentirte intranquilo por el salón en el que estás? ¿Crees que la aparición de un ladrón te haga sentir bien o te altera? Altera el entorno. Claro. El principio básico de sociedad es el de vivir en armonía. El ser humano es el único animal que construye una sociedad para vivir en paz, para vivir en armonía. Y lo que nosotros llamamos delincuente o criminal es a la persona que rompe con esa paz, que rompe con ese equilibrio. Decimos que una sociedad está enferma, con una sociedad vamos a pensar la familia. Una sociedad familiar está enferma cuando uno de nuestros miembros de la familia, pues el papá, mamá, hermano, tío, primo, abuelo, etcétera, tiene comportamientos que rompen con la armonía. Un padre que golpea a la mamá, evidentemente, está rompiendo con la armonía, con la paz. Un hijo gritón, rebelde, que insulta a la familia, obviamente está rompiendo. El tío borracho que se pone mala copa en Navidad está rompiendo con el equilibrio, ¿cierto? Eso es una enfermedad, cuando el equilibrio sano se rompe. Entonces, ¿cuál es el objetivo de cualquier tratamiento médico? De cualquier tratamiento. ¿Cómo podemos definir curar entonces a partir de lo que te hablo de desequilibrio? ¿Qué sería curar? ¿Cómo curamos un salón de clases donde ya detectamos que hay un ladrón? Ya no sabemos quién es, pero hay un ladrón. ¿Cómo recuperas la salud? Buscando armonía. Buscando armonía, que puede ser detectando a la persona que fue y expulsándola o encontrando el teléfono. Si el teléfono regresa o la persona responsable es expulsada, volvemos a tener equilibrio. Por eso la medicina lo que se trata es de eliminar la enfermedad, es decir, eliminar lo que te está enfermando. Entonces Freud, como todos, querían ser médico. Entonces él se dio cuenta que ser médico no es únicamente dar pastillas. Ser médico no es dar electrochoques, porque pobres señoritas, hombre, él fue a hospitales psiquiátricos a liberar mujeres histéricas. O sea, no crean que nomás habló, él iba y rescataba mujeres. Si esta mujer no está loca, pero tiene histeria, pero la histeria no es una enfermedad, locura, es un trastorno sexual. Y pues obviamente se burlaron de él. Pero lo que estaba buscando es cómo recupero mi equilibrio emocional. Eso es curar. Y una enfermedad mental
es algo que te desequilibra. ¿Cómo sería una cura mental? Pues un tratamiento que te permite mentalmente volver a estar bien. ¿Sale? No sé si haya dudas aquí sobre lo que es una enfermedad mental. Sus orígenes, pues ya los vimos, ¿no? La cultura. La cultura manifiesta a través de la sociedad. No es que la sociedad te enferme, es que la sociedad ya está enferma. Porque el origen de la enfermedad no es la sociedad. La sociedad también es una víctima. Porque, ¿qué crees? Tú eres parte de esa sociedad, tú también estás enfermo y tú también enfermas a los demás. Cuando tú andas de malas, cuando estás amargado, amargada, cuando no disfrutas la vida, enfermas a los que están a tu alrededor. Los pones mal, ¿cierto? Por eso decía Facundo Cabral, haznos un favor, no te amargues, sé feliz. Porque si te amargas, nos amargas a todos. ¿Cierto? ¿Qué sería un desequilibrio no ético? ¿Alguien recuerda la palabra noesis? Lo vimos en el primer día de clases el 12 de septiembre. 10:24 de la mañana. No me acuerdo qué hora, pero sí lo vimos. ¿Qué es la noesis? Voy a introducir un concepto que más adelante vamos a trabajar, ¿eh? La noesis es un aparato. ¿Alguien recuerda qué es noesis? Que pues no se acuerdan. Noesis es el aparato encargado de las emociones. ¿Se acuerdan que vimos las 3 dimensiones del ser humano? Cuerpo, mente, espíritu, y el espíritu en griego se dice noesis, ¿va? Y eso lo vimos el primer lunes. Lo voy a reprobar. Seguimos. Un desequilibrio no ético sería un desequilibrio emocional. Punto. Así de sencillo. Un desequilibrio afectivo. Un desequilibrio sentimental. El ser humano no solo percibe con su cuerpo, también tiene sentimientos. Esto fue revolucionario. A lo mejor ahorita a ti no te lo parece, pero fue revolucionario que en la Europa de aquella época alguien dijera, es que tu cuerpo se enferma porque estás mal emocionalmente. Para los médicos clásicos es claro que no hay una relación entre las emociones y el cuerpo. Las emociones las trata la religión, nosotros estudiamos cuerpos. ¿Por qué ese empeño en que la ciencia solo estudia la realidad objetiva? Que ya vimos la clase pasada y lo repasamos en la mañana. Bueno, cuando iniciamos esta clase, la realidad no solo son cosas, la realidad también son ideas. Las ideas, los pensamientos, la cultura también es real, aunque no sea una cosa objetiva. Por lo tanto, el desequilibrio emocional es real. Sí hay personas que si emocionalmente están mal, se manifiesta. Un ejemplo sencillo, cuando tú llegas triste al salón, ¿aprendes igual o aprendes menos? ¿Cuándo te distraes más? ¿Cuando dormiste bien, estás feliz, estás contento? ¿O aprendes más cuando estás triste, deprimido, estresado, angustiado, ansioso? ¿Cuándo aprendemos más? Cuando estamos felices. Exacto. La tranquilidad te hace ser mejor, percibes la vida de otra forma. El problema es que muchos confunden, por ejemplo, lo platicamos con Dayana hace unas semanas, confunden melancolía con un desequilibrio no ético. No. A ver, estar triste no es un desequilibrio. No pensemos que feliz es estar siempre sonriendo y de buenas. Puedes estar felizmente triste. Eso no es un desequilibrio no ético. Un desequilibrio, pongan atención y subrayenlo, por favor, porque ese es uno de los grandes aportaciones del psicoanálisis. El desequilibrio puede ser obsesivo o compulsivo. Solo esos son los que nos preocupan. Por ejemplo, si te pones a llorar, no significa que tienes un desequilibrio emocional. ¿Sí o no hay razones por las que llorar? A ver, ves a un niño muriéndose de hambre. Bueno, no sé tú, yo sí me pongo a llorar. Ahorita no, porque pues, lo platico, pero ponme delante del niño y me voy a derretir. ¿Cierto? ¿Eso está mal? ¿Quiere decir que yo tengo una enfermedad mental y que la cultura me enfermó y por eso lloro por el niño que no tiene comida? ¿O crees que es sano llorar cuando hay razones para llorar? Yo creo que es sano. Exacto, ¿no? De hecho, también lo vamos a ver más adelante. Te adelanto, se llama catarsis, lo vamos a ver más adelantito, si nos da tiempo. Fíjate bien, se llama obsesivo
A ese desequilibrio, cuando tus emociones están mezcladas con la pasión o dirigidas por la pasión. ¿De acuerdo? Cuando la pasión toma el control de tus emociones, se vuelve obsesivo. Tú puedes decir, me gusta una persona. Sí, todos tenemos gustos estéticos. Es normal que te gusten muchas personas. Eso no te hace una persona poliamorosa o una persona... Si eres hombre, no te hace mujeriego. Si eres mujer, ¿cómo se le dice? No me digan, ya me acuerdo cómo se dice. Se dice muy feo. Eso no te hace una persona fácil, ¿de acuerdo? O que no sabes lo que quieres. Pues no. Una cosa es decir, es que me gustan, y otra cosa es decir, quiero tenerlas. A ver, espérate. ¿Qué pasa cuando yo mezclo un deseo por alguien con una pasión? Aguas, se puede convertir en obsesión. Y si se vuelve obsesivo, entonces ya hay un desequilibrio. Porque una persona sana acepta que te gusta alguien. Incluso, mira, si estás en una relación y tú eres de los que dicen, no, es que ya cuando ando con alguien ya no me gusta nadie más. No es cierto, no seas mentiroso, te siguen gustando. Solo que ya no te llaman tanto la atención. Porque al estar bien emocionalmente con tu pareja, no es que las demás personas ya no te gusten, solo ya no te interesan. ¿Va? Tu deseo sigue ahí, pero ya no hay interés. Pero si estás con una pareja, sigues deseando más, entonces es una obsesión, ¿eh? Quiere decir que no estás contento, no estás satisfecha con lo que ya tienes. ¿Y qué sería compulsivo? Ya no se trata de una obsesión. Lo compulsivo es que no lo puedo evitar, no lo puedo parar. Si imagínate que alguien se pone a llorar de la nada, está bien a gusto y de repente, pum, suelta el llanto. Caray. No controla el llanto. ¿Por qué lloras? No sé. Me llegó. Eso es algo compulsivo. Incluso puede ser risa compulsiva, ¿eh? Puede ser personas que rían. ¿Tú de qué te ríes? No sé, güey. No puedo parar de reír. Eso es una risa compulsiva. Eso está mal. ¿Cómo se llama el Profe, aparato o el sistema? Sí, dime. Adelante. entonces digamos que si la emoción persiste, se convertiría en sentimiento. Solo si es razonado, ¿eh? Es decir, persistió porque lo razoné. Pero ¿qué pasa si no lo razono y persiste? Digo, me pongo a reír de la nada y no puedo parar de reír, pero no razoné nada. No es que me contaran un chiste que al razonarlo dije, está bien divertido. No entiendo por qué lloro o por qué río o de repente por qué me enojo. Hay personas que están compulsivamente enojadas. Inmediatamente tienen golpes. Pues si ni te dije nada, ni te hice nada. Bueno, mi hermana, por ejemplo, tiene algo que Freud no investigó, pero pues para eso estamos nosotros, ¿no? Para traer cosas nuevas. Mi hermana tiene lo que yo diagnostiqué como irresponsabilidad compulsiva. Siempre culpa a alguien de lo que ella hace. Siempre. Y te apuesto que conoces personas así. Ellos son los culpables, pero culpan a alguien más. Y no lo pueden evitar. Cuando te das cuenta, cuando la ves a los ojos, ella misma se me queda viendo con cara de chinga, la regué, ¿verdad? Sí fui yo. Una vez estábamos en una comida y su novio tiró, no es cierto, ella tiró el vaso de refresco y volteó y le dio un golpe al novio. Y el novio dice, ¿qué traes? Pues es que tiraste mi refresco. Y todos en la mesa, como esta chava, hay que internarla. O sea, ella tiró el refresco y le dio un golpe al novio porque lo culpó a él. Eso es una especie de irresponsabilidad compulsiva, porque ni siquiera lo controlas. Pero no es una pasión porque no es obsesivo, solo es compulsivo. ¿Cuál es el origen de la obsesión y de la compulsión? ¿Cuál es el origen de tu movimiento físico? ¿Cómo se le llama el sistema o el aparato que se encarga de regular los movimientos del cuerpo? Los movimientos compulsivos. A ver, recuerden sus clases de fisiología. Ustedes, digo, si entraron a psicología es porque tienen el perfil de químico-biológicas, ¿no? El Así sistema que nervioso. recuerden, sistema nervioso, correcto. Entonces, ¿cuál es el término que empezó a usar Freud para, pues para agrupar a todos los desequilibrios no éticos, obsesivos o compulsivos? ¿Cómo le empezó a llamar? Se parece mucho al término nervio. ¿Cómo le llamó? Empieza con neu y acaba con orosis. Ya les di las pistas, ¿cómo se llama? Y se me hace que ya se fueron. Déjales, pongo falta a todos. Escuché bien, profe. Neurosis. ¿Cómo? No escuché. Neurosis.
Neurosis. Por eso el término neurosis en el psicoanálisis es tan importante. Por eso existen palabras como neurótico o neurótica. Los neuróticos tienen neurosis. La neurosis es cuando no controlas tus reacciones nerviosas. Es decir, para Freud la relación o lo que conecta las emociones con el cuerpo son los nervios. Es decir, si tú emocionalmente estás mal, se manifiesta físicamente a través del sistema nervioso. Un ejemplo, vamos a suponer que tú de niño, no sé, tu mamá era muy agresiva. Tu mamá te culpaba de que, ¿qué será? Bueno, pues de que desde que naciste se echó a perder el matrimonio y te culpa de que le echaste a perder. Ah, porque si hay mamás así, ¿eh? Es que si no hubieras nacido, yo ahorita ya tendría mi doctorado, y si no hubiera nacido, ahorita yo habría viajado. Hay mamás que culpan de todo a la niña, sobre todo por envidia. Y si la niña es bonita, puta, peor. ¿Va? Esa mujer, ¿crees que está amargada? ¿Crees que está feliz? Aparte de que está tonta. Pero ¿por qué esa mujer no controla lo que dice o lo que hace? Exacto, tiene una Tiene neurosis problemas. compulsiva. Tiene una neurosis compulsiva. No puede evitar sacar su frustración en alguien más, porque al estar ella emocionalmente mal, se desquita en ti. Pero ¿qué pasa con esta chica que nació con esta mamá? Obviamente esta chica va a tener trastornos neuróticos. Obviamente siempre va a estar a la defensiva. Y cada que alguien le diga comentarios como, ay, es que no sé qué haces aquí, inmediatamente va a recordar, pues sí, ¿verdad? ¿Para qué nací? Si ni me quería, ni fui planeada y bla, bla, bla. Y entonces puede terminar ella también siendo neurótica. ¿Por qué? Porque al estar emocionalmente mal, ahora sí vamos a meter un poquito de conductismo, cualquier estímulo social que le recuerde el trastorno que le fue impuesto por una cultura, pues va a hacer que tenga una reacción neurótica. Pero decía Freud, ok, pero hubo un condicionamiento, hubo un estímulo que se parece a los estímulos con los que te condicionaban, ¿no? O sea, bien pavloviano. Pero, ¿qué pasa si no existe ese estímulo? A ver, piensa en esto. Según Pavlov, él condicionó al perro al escuchar la campana. Pero imagínate que el perro, sin escuchar la campana, salivara. Cualquiera diría, pues, ¿está loco? ¿Esquizofrenia? Y dijo Freud, ¿y si no fuera esquizofrenia? ¿Y qué tal si el origen de ese sonido no fuera esquizofrénico? A ver, reflexiónenlo. Tú tienes conductas condicionadas cuando aparece el estímulo que te condicionó, pero has tenido respuestas condicionadas sin la presencia del estímulo. Sí, Entonces, ¿dónde vive el estímulo? Lo vamos a ver más adelante, quédate con esa pregunta. Por eso el psicoanálisis, repito, aunque tiene muchas fallas y muchas críticas, también tiene cosas muy valiosas, como todos los paradigmas. Entonces vamos a continuar porque se nos acaba el tiempo. De todos modos, le seguimos el lunes, no se preocupen. A ver, esto ya lo vi. Bien, principios del psicoanálisis. Ya acabamos con la introducción, vámonos con los principios. ¿Qué es una catarsis noética? Ya vimos que noesis es el aparato encargado de los sentimientos, ¿no? De lo sentimental, de los afectos, emociones, deseos, sentimientos y pasiones. ¿Qué es una catarsis? Seguramente lo han escuchado. ¿Qué es una catarsis? Es como una forma de sanación. O sea, son como repercusiones que tiene tu cuerpo. Por ejemplo, diarrea, vómito, cosas así, ¿no? sería, A ver, adelante, Dayana, te escuchamos. sería más que nada como liberación o eliminación de ciertas emociones. Ese es el término correcto, eliminación. Hay varios tipos de eliminación. Está la eliminación física, eliminación afectiva, eliminación intelectual. ¿Por qué se llama eliminación? Porque suena muy feo. Porque tú eliminas algo cuando ya no lo necesitas, ¿cierto? Hay que eliminarlo, hay que sacarlo. ¿Qué pasa cuando la gente no elimina nada? ¿Cómo le llamamos a los que nunca tiran nada? Acumuladores, ¿correcto? Y decimos, ay, están mal porque acumulan todo. Bueno, yo te pregunto, ¿y por qué sigues acumulando trastornos? ¿Por qué sigues acumulando traumas? ¿Por qué sigues acumulando enfermedades? Hace años vi
un programa que me dejó una gran lección, sin querer queriendo, diría el Chavo del Ocho. ¿Qué haces cuando tienes basura en tu casa? ¿Qué haces con la basura? ¿La tiras o la guardas? La La tiramos. tienes. ¿Y por qué no tiras toda la basura que tienes en la mente? Porque esa sí la guardas. Porque sí guardas lo que te duele. Porque sí guardas lo que te hace daño. Porque sí guardas lo que te hace sentir mal. Porque eso sí lo guardas, si tampoco te sirve. ¿Por qué la basura mental sí la guardamos? ¿No crees que deberíamos de eliminarla? Quizás porque pensamos que, ok, tengo esta experiencia mala, la voy a guardar para que ya no me vuelva a suceder. Uy, ojalá fuera así. Eso suena muy optimista, pero no. ¿Recuerdan que una vez pues el lunes les dije en la clase de la realidad de Vygotsky que somos lo que la gente espera que seamos? Sí. ¿La gente espera que seas una persona segura o la gente te quiere ver insegura? No, ¿cómo que segura? Eso es también muy... Ah, insegura, claro, la sociedad te quiere ver inseguro. ¿Por qué? Vámonos a hablar otra vez de las relaciones de poder. Para que yo pueda controlar a alguien, necesito que esta persona crea que tengo poder. Para que esta persona crea que tengo poder, necesito demostrarle su inseguridad. Principio 101 de machismo. El machista, el primer paso es hacer sentir insegura a la mujer para poder controlar y dominarla. ¿Cierto? Principio básico de la maternidad. Tengo que hacer sentir a mis hijos inseguros para que me hagan caso. Tengo que decirle, soy tu madre y te callas y ya, o así te va cuando llegue tu papá. Necesito hacerlos sentir inseguros y que no saben y que no pueden para poder controlarlos. Porque es muy difícil controlar al quien sí sabe. Casi imposible controlar al que sí sabe. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la catarsis? ¿Por qué no eliminamos lo que nos hace daño? Porque la gente espera que eso nos mantenga. ¿Te acuerdas que te dije que la cultura enferma? Freud es de la época de Nietzsche y Marx. Marx, Nietzsche y Freud son conocidos como los filósofos de la sospecha. Se les llama así este trío porque se pensaba que ellos eran los primeros en sospechar que la cultura estaba mal. Y Nietzsche, por ejemplo, influyó mucho a Freud porque Nietzsche dijo, la religión, perdón si toco temas sensibles, ya saben que lo hago con todo respeto. La religión cristiana enferma, porque te hace sentir que está mal si estás orgulloso de ti, está mal que seas ambicioso. Y luego Marx dijo, y el capitalismo enferma, está mal que seas competitivo, está mal que quieras tener más que los demás. Todos parece ser que la sociedad espera que seas una persona humilde, sencilla, que no tengas ni que sepas más que nadie. ¿Por qué? Porque si tú sabes más que los demás, ¿cómo se sienten los demás? Pues se sienten ignorantes. Luego por eso los filósofos no tienen amigos. ¿Por qué que tú tengas mucho dinero hace sentir mal a los demás? Porque los hace sentir pobres. ¿Por qué que tú seas una persona agradable, feliz, los hace sentir mal? Porque los hace sentir amargados. ¿Cierto o no? La gente quiere que tengas problemas para sentir que estás igual de jodida que ellos. ¿Cierto? Por eso no tiramos la basura que se nos está echando a perder en la mente. Porque es lo que la sociedad espera, que suframos. La sociedad espera que suframos terriblemente y por eso nos bombardea con novelas, nos bombardea con La Rosa de Guadalupe, nos bombardea con todas esas, con fútbol. No me acuerdo si fue Marx el que dijo que el fútbol era el opio del pueblo, ¿no? Algo así. El sexo es el opio del pueblo. Gracias a la democratización tecnológica ahora es muy fácil acceder a la pornografía y eso está lamentablemente volviéndose una adicción porque la gente la tienes bien tranquila si les das algo para que se mantengan ahí entretenidos, ¿cierto? Entonces una catarsis es cuando eliminas lo que te está echando, lo que se te está pudriendo. Una catarsis no ética sería saca todas las emociones. La sociedad espera que tú seas fuerte, que sufras, pero que seas fuerte. Entonces, a ver, ¿cómo puedo sufrir y al mismo tiempo ser fuerte? Es una contradicción. ¿Cuántas veces ustedes han dicho, yo ya no lloro? Porque a mí a cada rato me dicen, uy, no, yo ya desde tal edad ya no lloro. No, yo a mí ya nada me duele. No, yo puedo contra todo.
Híjole, esas personas que me dicen eso, digo, necesitas una catarsis. Y te voy a confesar, yo soy de esas personas. Yo necesito una catarsis. Cuando murió mi padre, yo no tuve la eliminación afectiva. Pero a diferencia de otras personas, pues yo soy terapeuta. Yo sé que esa catarsis no la debo tener solo, porque no sé a dónde me pueda llevar. Por eso he ido dando largas a mi catarsis, porque no he encontrado un grupo o una persona que diga, a ver, Miguel, aquí estoy, órale. Si te pones mal o cualquier cosa, pues aquí entro yo, ¿vale? La catarsis siempre tiene que ser acompañada, porque no sabes. Una vez que abres esa puerta, no sabes lo que va a salir. Ya lo dijo Nietzsche. La gente le tiene miedo a filosofar porque le tiene miedo a mirar su interior. Y te da mucho miedo mirar tu interior porque llega un momento en que tu interior te empieza a mirar a ti. Y eso da mucho miedo. Los perros salvajes luchan por ser liberados. Esto lo encuentran en su libro de Así habló Zaratustra. Por eso la gente no hace filosofía. Porque ha vivido toda la vida reprimiendo tantas cosas que el día que salgan, incluso hay personas que por eso se suicidan. Llega un punto en que su voluntad es tan débil que todo lo que estuvo reprimiendo, las culpas, todo lo que no eliminó, lo envenenan, lo intoxican y le hacen creer que la mejor opción es morir. No todos los suicidas son por eso, pero es una causa muy grande de suicidio. Y no hablo de solo quitarte la vida, hay personas que ya están muertas en vida y no se han dado cuenta. ¿Queda claro más o menos lo que es una catarsis noética? Sí. Sí. Pero ahora venía el gran problema. ¿Y cómo hago la catarsis? Porque hace rato mencionaron la catarsis como un método. No, la catarsis no es el método, la catarsis es lo que quiero lograr, es el objetivo. El método es cómo voy a llegar ahí, ¿de acuerdo? Si alguien gusta exponer la próxima semana cómo se hace una catarsis, por favor, me ayudaría muchísimo. Si alguien dice yo, pues lo espero. Vámonos a ver ahora el aparato psíquico. Hace rato les dije que habíamos introducido la palabra aparato. ¿Qué es un aparato? A ver, olvídate de psíquico. ¿Qué es un aparato? Híjole, ni siquiera te estoy haciendo preguntas difíciles, hombre. ¿Qué es un aparato? No me señalen aparatos. ¿Qué es un aparato? No me pongan ejemplos. ¿Qué es un aparato? A ver, ¿tú reconoces un aparato de un perro o a veces piensas, a lo mejor el perro es un aparato? ¿O si sabes diferenciarlo? Si sabes diferenciarlo, entonces dinos qué es un aparato. A ver, ahí les va. El aparato debe tener un sentido, debe servir para algo. El ser humano no es un aparato, porque realmente el ser humano no es como que sirva para algo. Hay humanos que no sirven para nada. Pero oye, si compras un teléfono, por algo lo compras, ¿no? Para algo. Los aparatos son, número uno, cosas que tienen un sentido, que están diseñados para hacer algo. ¿Qué tal si te dijera que según Freud, la mente es un aparato? Para Freud, la mente sirve para algo. La mente no está ahí de adorno. La mente no es como, pues, hay un accesorio, un arete que te colgaste, ¿no? La mente tiene un porqué. Bueno, de hecho ya no me gustó mi ejemplo, porque también los aretes eran un aparato porque también tienen una función social que cubrir. ¿Qué tal si te dijera eso? Que la mente tiene una función. Así como el nervio, así como el sistema respiratorio, así como el aparato endocrino. Imagínate que te dijera que según Freud la mente sirve para algo, por lo tanto es un aparato. ¿Y qué pasa cuando un aparato falla? Por ejemplo, tu televisión falló, ¿qué haces? Llamas a un técnico, ¿no? Pues para Freud, el psicoanalista es el técnico que repara el aparato llamado mente. ¿Y qué hace un técnico cuando llega a reparar tu tele? La ve por afuera y dice, no, pues no prende. ¿Qué hace? ¿La desarma o no la desarma? Digo, hace poquito vino un técnico a reparar mi refri y cuando volteé ya estaba el pobre refri todo desarmado. Dije, ¿a poco eso estaba por dentro? ¿Un técnico desarma o no desarma? Desarma para ¿Por qué? encontrar el problema. Porque sabe que el problema no está afuera, el problema está dentro. Un psicoanalista es un técnico mental porque sabe que tu problema no está fuera de ti, está dentro. Oye, no, profe, a ver, acabas de decir que la cultura enferma y ahora me dices que la enfermedad está dentro de ti. Sí, la cultura te enferma, pero la enfermedad sí está dentro de ti. Es como el COVID, pues sí, el COVID enferma, pero el COVID ¿dónde está?
En los enfermos, ¿dónde está? ¿Fuera de ellos o dentro? Dentro. Vino de fuera, pero solo los que lo tienen dentro están enfermos. Los que nunca tuvieron el bicho, pues, aunque el bicho estaba afuera, no se enfermaban. ¿Correcto? Entonces, un psicoanalista es un técnico mental que lo que hace es ver qué parte del aparato llamado mente es el que está descompuesto. Por eso les digo que se llama análisis, porque ¿cómo puedo reparar algo si no sé qué partes la componen? ¿Quién de aquí tiene carro y la neta no sabe nada de mecánica y nomás levanta el cofre nomás para lucirse, pero no tiene ni idea de dónde falló? Digo, yo soy de esos, yo por eso contrato a alguien para que le dé servicio a mi moto, porque no le entiendo a la moto. ¿Cierto? Así que, ¿de qué está hecho la mente? Chan, chan, chan. Gran pregunta. Es increíble que antes de Freud nadie se preguntó de qué estaba hecha la mente. ¿Puedes creerlo? Pero bueno, por eso, qué bueno que llegó nuestro amigo Freud. Entonces, ¿qué es el aparato psíquico? Pues muy sencillo. Es algo que está compuesto de consciente, inconsciente y subconsciente. A ver, spoiler, alerta, pongan atención. Tengan mucho cuidado cuando estudien en línea, cuando estudien en Google o cuando estudien en libros. ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo en la palabra consciente. Donde hay confusión es en inconsciente y subconsciente. Algunos al inconsciente le llaman subconsciente, otros al subconsciente le llaman inconsciente y te puede confundir. ¿Queda claro esta advertencia? No se ponen de acuerdo cuál es cuál. Maestro, ¿Sí? entonces, ¿cuál sería el preconsciente? Porque en una clase nos lo manejaron como preconsciente y en otra como inconsciente o subconsciente, no me acuerdo bien. Subconsciente. El preconsciente es el subconsciente. ¿Va? Ah, ok. Va. La palabra pre nos ayuda a identificar lo del inconsciente. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, ¿cómo lo voy a manejar yo? Porque igual que tú, por eso te doy esta advertencia, porque para mí fue bien difícil, porque yo estudié psicoanálisis por mi propia cuenta. Y detecté que había libros que decían una cosa y había libros que decían otra. Ya profesores que me decían una, porque me metía a clases de oyente, me metía a diplomados, bla, y nada. Yo decidí que no podía seguir esperando a que los demás me dijeran cómo se llamaba. Entonces yo le llamo consciente, inconsciente y subconsciente. ¿Va? En ese nivel. ¿Va? Entonces, así es como lo manejo yo. Tú siéntete en la libertad de manejarlo fuera de mi clase como quieras, pero en mi clase manéjalo como yo o no nos vamos a entender. ¿Vale? Porque si tú me dices inconsciente a lo que tú llamas subconsciente, pero yo le llamo inconsciente, pues no nos vamos a entender nunca y terminas bien reprobado. Entonces, nada más te voy a pedir que en mi clase es consciente, inconsciente y el último nivel, el preconsciente, es el subconsciente, ¿vale? Ya después tú manéjalo como gustes. El consciente es un aparato, por lo tanto, su sentido o su razón o su función de ser es lo psíquico y lo sentimental. Y sentimental no me refiero a emociones, me refiero a emociones razonadas, que es lo que comentaba el compañero hace rato. ¿Queda claro lo que es psíquico y lo que es sentimental? ¿O no? Si tienen dudas, con confianza. Digamos que hay una dimensión llamada psíquica, hay una dimensión llamada noética, y si las juntas, eso es sentimental. Y eso se ve en el consciente. Fíjate, por favor, que escribí consciente con una S. No lo confundas con consciente sin S, es distinto. Esa S cambia todo, ¿de acuerdo? La conciencia con S es psicoanalítica y sin S es ética, ¿va? Nada más quédate con esa idea, luego vemos bien las diferencias. Entonces, la conciencia con S podemos definirlo así de manera sencilla y resumida con darte cuenta de. Cuando te das cuenta de algo, es porque te volviste consciente de eso. Puede ser que yo como profesor te diga, ponte a estudiar, anda, échale ganas, mira que qué gran oportunidad tienes, no todos pueden estudiar, estás en una buena universidad, estás en una buena escuela, hay buenos maestros, hay buenos recursos, échale ganas. Pero ¿qué pasa si tú no te quieres dar cuenta o simplemente no te das cuenta de todo eso? ¿Eres consciente de que eres afortunado? Una de las enfermedades mentales que corrijo mucho aquí en el consultorio es la depresión. Y la curo basándome en la filosofía cínica de Cabral. Y es decir, pues es que tú no estás deprimido, es que no eres consciente de lo que tienes.
¿Cómo curo la angustia? ¿Cómo curo la ansiedad? Hay personas que dicen, estoy ansioso, ya quiero que pase, ya quiero que pase, ya quiero que pase. Tengo miedo, algo va a pasar, pero no sé cuándo. Estoy ansioso, estoy ansioso, estoy ansioso. ¿Cómo se cura la ansiedad? Con la conciencia. Bueno, pues date cuenta de lo que tienes, disfruta lo que ya tienes. Y también de ese modo hemos logrado curar la envidia. La envidia es cuando tú quieres lo que el otro tiene. La envidia se cura con la conciencia. Bueno, pues disfruta lo que tú tienes, porque lo que tú tienes no todos lo tienen. Entonces deja de estar buscando lo que los demás no tienen. La gente soltera me dice, es que siento envidia porque quiero una pareja, estoy solo. Bueno, disfruta tu soledad en lo que encuentras a alguien. No estoy diciendo que te tienes que quedar solo, es horrible, pero disfrútalo. Hay cosas muy positivas. Date cuenta de que lo que puedes hacer ahorita solo ya no lo podrás hacer cuando tengas pareja. ¿Ven? Eso es el conciencia, darte cuenta de. Incluso decir, soy consciente que tengo ansiedad y es un gran paso, porque estás siendo consciente de que tienes algo. Si no eres consciente ni de qué tienes, wow, pues sí tienes que ir a consulta. ¿Por qué se llama consulta y terapia? ¿Cuál es la diferencia entre terapia y consulta? Te lo digo rápido, en una terapia tú le ayudas a tu paciente a que él descubra lo que tiene, que sea consciente de lo que tiene. En una consulta tú se lo dices. En una consulta no le vas a decir, mira, vamos a filosofar. No, le dices, tienes esto, punto. Tómate esto. Esa es la diferencia entre consulta y terapia, ¿eh? En una terapia, él se tiene que dar cuenta de lo que tiene que ser consciente por él mismo. En una consulta, tú podrás decir, oye, profe, pues es mejor una terapia, ¿no? Mira, no necesariamente porque la terapia toma mucho tiempo. Hay personas que nunca se van a dar cuenta de que tienen. Están tan reprimidos que nunca van a llegar a la conciencia de lo que tienen. O hay personas que pues no tienen tiempo, necesitan tomar una decisión ya, les urge tomar una decisión. Lo que a ellos les conviene, lo que les es más fácil es una consulta. A ver, Lee, vengo a que me digas, tengo que tomar esta decisión, estas son las opciones, ¿cuál es la correcta? Ah, pues esta. Porque, mira, date cuenta de esto, esto y esto y esto y esto. Por eso es más fácil ser un terapeuta, porque no tienes prisa. Pero ser un consultor es muy difícil, porque tienes que darle la solución a tu paciente ya. Por eso las chicas que han tenido, que me han honrado con confiar en mí y tomar mis consultorías, lo han dicho. Es que fui a una primer consulta y resolví todo. Pues sí, porque no te tira pie, te consulté. ¿Sale? Seguimos entonces. La conciencia, como te decía, percibe y piensa la realidad. Tú puedes ser consciente físicamente. A ver, ¿eres consciente de que estás respirando o solo sabes que respiras? Contesta. Sí, se nos está acabando el tiempo. Contesta rápido. ¿Eres consciente de que respiras o solo sabes que estás respirando? Solo sabes que estás respirando. Solo lo sabes. ¿Qué tendrías que hacer para ser consciente que estás respirando? Enfocarme en la En concentrarte, enfocarte. ¿Cuál es la primera palabra que está ahí después del triangulito? Percibir. Percibir. Lo primero que tendrías que hacer es percibir tu respiración. Es decir, jalar aire y exhalarlo. Dices, ah, caray, sí es cierto, estaba respirando. Por eso muchos métodos psicoterapéuticos inician con, a ver, respira. Respira y luego me cuentas. ¿Por qué? Porque es una forma excelente de crear conciencia a través del cuerpo. ¿No? Cuando hay una persona histérica, ¿has visto o no que a veces les dan un cachetadón o cuando están en shock? ¿Por qué les pegan? Ay, profe, qué agresivos. ¿Por qué los terapeutas y consultores dan cachetadas a las histéricas o a los histéricos o a los que están en shock? ¿Por qué? Para que reaccionen, para traerlos a la realidad, para hacerlos conscientes. Hace poco lo comenté, no me acuerdo con quién. Creo que con Sol. Que un dolor se quita con uno más fuerte. Porque el dolor nuevo te trae a la conciencia de que el dolor viejo ni era tan grave. ¿Cierto? El cuerpo es un gran acceso a la conciencia. Pero no solamente. Ok, ya te traje a la realidad, ya respiraste, ya te di tu cachetada, ya estás calmada, sí, ahora vamos a pensar. Por eso hay algo que se llama consulta o terapia choqueante, que obviamente choqueante no está en la RAE, pero sabes cómo son los mexicanos, así le llamamos choqueante. ¿Qué es una terapia choqueante?
Cuando en lugar de decirte, ay, pobrecito, a ver, cuéntame más, que no, te digo, ¿estás idiota o qué? Bueno, no le dices así, pero pues, la idea es esa, ¿no? Que la persona diga, ay, ¿por qué tanta agresión? Porque si no te causa un dolor yo más fuerte, si no soy más agresivo yo, tú te vas a seguir agrediendo solo. ¿Sabes cuántos pacientes llegan aquí dándose latigazos en la espalda? Es que mi culpa, por mi mera culpa. Y lo primero que hago es decir, pues, deja de golpearte, no seas estúpido, o sea, no es tu culpa, es tu tontería. Bueno, no se los digo así, se los digo más bonito. Bueno, depende de la confianza. Queda claro que ir a la percepción física es muy útil para crear conciencia. Por ejemplo, bien, tienes a una persona que está regañando exageradamente a su hijo. Le está gritando horrible en la calle. Es que tú eres un tal. Ahí va la mamá dándole pellizcos y jalones al niño. El niño llore y llore. ¿Cómo harías para que esa mujer se diera cuenta, fuera consciente del daño que está haciendo? Pellizcarla. ¿Pellizcarla? No. No, un error no se corrige con otro. No, ¿cómo? ¿Cómo usas el cuerpo de ella, sin pellizcarla, para que perciba? También pídele que respire. La tomas de los hombros, la sacudes. Señora, respire. Respire. Ya estoy respirando. Ve a su hijo. No me lo vas a creer, pero después de respirar, la señora ve distinto a su hijo. Después de respirar, lo ve llorar. A ver, profe, o sea, ¿cómo? Antes de respirar, ¿no lo veía llorar? No. Estaba tan metida en su realidad que no notaba que estaba haciendo daño. Le diste 2, 3 segundos de respiración y ya percibe la realidad distinta. ¿Queda claro esto? Porque con esto voy a cerrar. Todavía nos falta ver mucho de este tema. Porque si no, ay, ¿dónde está? Ah, ya. Todavía nos falta ver todo esto. Es más, ni siquiera vamos a la mitad de la conciencia. Ya nos falta ver todo esto, ¿vale? Pero ya se nos acabó el tiempo.